Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este tercer ciclo de charlas de inclusión financiera y gobiernos locales en el marco de la Alianza por la Inclusión Financiera, un consorcio de inclusión financiera en el que hemos reunido a distintos organismos e instituciones financieras. Queremos impulsar, acelerar la agenda de inclusión financiera a nivel local en los gobiernos locales de Argentina. Hemos diseñado un ciclo de charlas para acompañar a los gobiernos locales a pasar a la acción. A raíz de un relevamiento que realizamos durante 2020, donde aplicamos un cuestionario para conocer cuál es el estado de situación de los gobiernos locales en Argentina, conocimos que hay un gran camino por delante. Hay muchas oportunidades para que los gobiernos locales puedan empezar a avanzar más para posicionar este tema que tanto condiciona y incide en la vida de las personas. Para acompañar a estos gobiernos a pasar a la acción, empezamos a diseñar contenidos que les permitan a ustedes, las ciudades, conocer qué pueden hacer para avanzar en esta temática. La primera de estas charlas la hicimos junto a Ignacio Carballo, la pueden encontrar en nuestro portal de gestión municipal, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Lo hicimos para conocer un poquito más acerca de lo que es la inclusión financiera y cuáles son las oportunidades del desarrollo local. La segunda charla la hicimos junto al equipo de BBVA para conocer cuáles son las oportunidades de la educación financiera a nivel local también. Y llegamos a esta tercera charla, tercer módulo, que tenemos el placer de recibir a Brenda Ciepura. Brenda es especialista en ciencias del comportamiento, evaluación de impacto, trabaja en el People Lab de la Universidad de Berkeley. Tiene una gran trayectoria en lo que es inclusión financiera y nos va a presentar herramientas de las ciencias del comportamiento, esta área de trabajo tan fascinante en la política pública y con tantas oportunidades de incidencia, y nos va a contar un poquito acerca de la relación entre las ciencias del comportamiento y la inclusión financiera. Les quiero contar que este esfuerzo de trabajo conjunto se hace gracias al aporte y la colaboración de esta gran cantidad de organizaciones que estamos trabajando en esta temática, que las pueden ver en pantalla, los distintos logos de las organizaciones que nos acompañan. Y con esa introducción, Brenda, te doy la palabra a vos para que ya nos metamos de lleno a saber un poco más sobre esto, ¿no? Sobre las ciencias del comportamiento y qué potencias tienen para poder incidir en la inclusión financiera de las personas en nuestro país. Gracias, Ine, por la invitación. Me encanta ser parte de este esfuerzo colectivo de pensar cómo llevar mejores programas y servicios para la inclusión financiera y aportar mi granito. Les cuento que yo soy politóloga y trabajé 5 años en organizaciones de microfinanzas, en distintos proyectos en América Latina. Después trabajé unos 7 años en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desarrollando programas de emprendedorismo y de inclusión financiera. Y a lo largo de todos estos años de estar en contacto con muchas organizaciones de distintos sectores, siempre me pasaban un poco dos cosas. Una de estas cosas era que sentía que no se usaban del todo los datos o se generaban los datos que podíamos utilizar para realmente entender si los programas que estábamos haciendo tenían el efecto esperado, si tenían el impacto esperado. Y también a veces sentía que la manera en la que hacíamos programas le pedía demasiado a la gente, como si fuera simplemente que uno sabe que algo existe, lee cómo funciona y lo hace, como si no hubiera un montón de otras dificultades que no estábamos teniendo en cuenta respecto de las vidas de estas personas a las que estábamos tratando de ayudar, que viven en situación de vulnerabilidad y a veces les cuesta, más allá de que por ahí el programa les interese, y ustedes por ahí lo notarán en sus prácticas, les cuesta sumarse, les cuesta sostenerlo, les cuesta terminarlo. Y un poco con estas preguntas en la cabeza es que decidí irme a Estados Unidos a hacer un máster, a tratar de especializarme en evaluación de impacto y tratar de entender la efectividad real de las intervenciones. Estando también en este máster conocí mucho más de cerca un montón de aspectos de la ciencia del comportamiento que me ayudaron a entender qué podemos hacer desde la política pública para
para acercar estos programas y me enamoré tanto de los datos como una manera de interpretar y de entender la realidad que me quedé haciendo un doctorado. Estoy empezando ahora el segundo año y dedicándome de lleno a investigar estos temas. Trabajo, como dijo Ine, en un laboratorio de la universidad que hace experimentos sociales con gobierno y que trata de ver cómo acercar estos programas a que tomen un enfoque de estos sesgos cognitivos que tienen tanto las personas que implementan los programas como las personas que reciben los programas. Y es un poco de estos sesgos cognitivos que vengo a hablarles hoy, y aplicados a la toma de decisión financiera y aplicados a cómo diseñar e implementar programas de inclusión financiera, así que espero que les sea de utilidad. Para empezar, Ine, ¿querías decir algo? Me encanta la introducción, así que nos metamos de lleno en tu presentación. Perfecto. Para empezar, una frase un poco polémica que es que no somos racionales a la hora de tomar decisiones y lo lamento por todos allá afuera que piensan que siempre son racionales a la hora de tomar decisiones, pero no siempre es así, a pesar de que los economistas durante muchos años pensaban que el hombre era un ser absolutamente racional y basaron toda la teoría económica en una persona que toma decisiones pensando en el costo-beneficio, ¿no? Como si en cada decisión uno estuviera haciendo este análisis súper minucioso de qué es lo que le conviene en el largo plazo. Digamos, si esto sucediera, seríamos todas personas que pensaríamos, a mí me reporta mucho más beneficio a mi salud en el largo plazo comer sano que no comer sano, ir al gimnasio que no ir al gimnasio, entonces voy a hacer estas prácticas todos los días, o obviamente le reporta mucha más beneficio a mi salud financiera ahorrar que no ahorrar, porque en el futuro puedo llegar a tener un imprevisto económico y es mejor tener un colchoncito financiero que no tenerlo, entonces voy a ahorrar. Pero ojalá fuera la vida así de simple, la vida no es así de simple, sabemos que están todos estos fines nobles para nosotros allá afuera, pero por algún motivo hay algo que en el día a día nos impide un poco como conectarnos con lo que es beneficioso para nosotros en el largo plazo. Y esto un poco tiene que ver con la manera en la que nosotros procesamos e interpretamos la realidad. Tiene que ver con lo que llamamos sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos son errores sistemáticos de nuestro pensamiento. Todos nosotros sabemos que el mundo allá afuera es muy complejo, que la cantidad de información que nos llega en el día a día es inmensa. Procesar e interpretar esta información es una tarea enorme para nuestros cerebros todo el tiempo y no hay forma de que el cerebro pueda procesar esta información de manera detallada y con un análisis de costo-beneficio para cada una de las cosas que recibe en cada oportunidad. No existe el tiempo, no existe el espacio físico, simplemente no se puede. Entonces el cerebro, órgano maravilloso, trata de ser eficiente y trata de decir, bueno, yo no puedo con todo de la misma manera, entonces lo que voy a hacer es, cuando realmente lo amerite, le pongo todo de mí y lo pensamos a fondo. Pero en el día a día, para todas estas decisiones que tenés que tomar, vamos a usar un modo un poquito más automático de llegar a tomar estas decisiones. Y este modo un poco más automático afecta el tipo de decisiones que tomamos o el tipo de juicios que formamos respecto de las cosas. Entonces, cuando por ahí nosotros pensamos, no, yo evalué todas las alternativas y me quedé con la mejor, probablemente no. Digo, no significa que nunca vaya a suceder, lo que no sucede es en cada una de las decisiones que tomamos en el día a día. Porque lo que hacemos es simplificar la realidad, poner categorías, tomar como estos atajos emocionales e intuitivos que se llaman heurísticas, que nos permiten de una forma más rápida llegar a tomar una decisión, que es una representación de la realidad un poquito más limitada, que por ahí a veces nos da una ilusión de que llegamos a la decisión correcta, pero está bueno como hacer un poquito de cuestionamiento a uno mismo, ir para atrás y darse cuenta si realmente ese proceso de pensamiento fue así. Y esto un poco tiene que ver, digamos, está bueno que el cerebro funcione así, esto tiene que ver con mucho con el instinto de supervivencia, ¿no? Que está en la base de ese sistema automático, porque hay
muchísimas situaciones en la vida en donde uno tiene que tomar esas decisiones de manera automática sin analizar nada. Ejemplo, siglos atrás estabas en la selva, te estaba siguiendo un león, y vos no te ibas a parar a pensar si te convenía subirte a un árbol, correr, disfrazarte de león, tratar de asustarlo. Vos hacés lo primero que te sale, que probablemente sea correr. Entonces, esta forma automática, intuitiva de reaccionar frente a la realidad tiene que ver con algo muy, muy profundamente constitutivo del ser humano, que es sobrevivir. Pero lo que tenemos que pensar ahora, viviendo en sociedades tan complejas y civilizadas, es en qué momento ese sistema automático nos sirve o juega un rol que es importante y en qué momento necesitamos nosotros decir, no, en este momento necesito llamar a mi sistema analítico para que me dé una respuesta mejor de qué es lo que necesito en mi vida para estar mejor en el largo plazo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inclusión financiera? Esta manera de interpretar la realidad está en la base de cómo nosotros tomamos decisiones, priorizamos, formamos juicios en general, pero en particular afecta a cómo lo hacemos en temas financieros. Porque de hecho, tomar decisiones que tienen que ver con nuestras finanzas es uno de los aspectos más complejos. Es difícil de entender, ¿no? Si yo tengo que sacar un crédito y tengo que entender qué tasa de interés me conviene, no es algo tan simple, no es algo que me lo va a decir mi sistema automático. Entonces es importante entender cómo algunos de estos sesgos, que ahora los vamos a ver más en detalle, afectan las decisiones financieras de las personas que tienen que decidir si ahorran, no ahorran, si invierten, no invierten, sacan un crédito, no sacan un crédito. Y también estos sesgos afectan a las personas que diseñan e implementan los programas para generar inclusión financiera para estas poblaciones. Entonces, un poco vamos a hablar de estos sesgos y cómo se relacionan al mundo financiero. Y es importante tener en cuenta que a la hora de pensar y de diseñar estos programas, muchas veces uno está pensando en cuestiones más técnicas, como estas son las capacitaciones que voy a generar, este es el contenido, las voy a dar en estos espacios físicos, en este tiempo. Es como que uno piensa mucho más en el desarrollo del proyecto técnico en sí, que en cómo esos productos y servicios van a relacionarse con los sesgos cognitivos que tienen estas personas a la hora de decidir si los toman, cómo los sostienen, cómo los concluyen. Entonces, un poco lo que vamos a charlar hoy es cómo podemos repensar la manera en la que diseñamos e implementamos programas y servicios, no solo para que técnicamente tengan sentido, sino para que también se puedan adaptar al comportamiento real que hay del otro lado en las personas que queremos fidelizar. Hay muchísimos sesgos financieros, yo elegí algunos como para empezar a debatir, pero también les dejo materiales por si después quieren leer sobre otros. Todos potencialmente se pueden relacionar con la inclusión financiera. El primero del que les quiero hablar es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio tiene que ver con un instinto en el cual es difícil cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Cuando nosotros estamos acostumbrados a un cierto comportamiento, a pesar de que no esté bueno para nosotros, a pesar de que sea súper costoso para nosotros, ya nos acostumbramos a eso. Entonces ya los costos de ese comportamiento los tenemos internalizados. Es el lugar en donde nos sentimos cómodos, es nuestra zona de confort. Entonces, por muy chiquitito que sea el cambio, dar ese salto a decir de mañana en adelante voy a hacer las cosas de manera diferente, todas esas nuevas habilidades que me requiere la nueva práctica son vistas como un costo. Y si no estoy dispuesto a poner el esfuerzo en volver a acostumbrarme a hacer algo de una manera diferente, a la primera de cambio me voy a dar vuelta y voy a volver al lugar en donde estoy cómodo. Esto tiene que ver con cuestiones tan básicas de la vida que nos han pasado a todos, que es empezar a hacer actividad física o empezar una dieta. No es la típica del lunes empiezo la dieta y el
viernes salimos con nuestros amigos y volvemos marcha atrás. Y los lunes son este recordatorio constante de que deberíamos estar haciendo algo que no estamos haciendo. Pero esto también se puede pensar en la vida financiera, por ejemplo, ahora que está de moda tratar de fomentar que la gente empiece a hacer pagos digitales de servicios, de créditos, de impuestos, de lo que sea, y que muchas veces, y hablé con muchas personas que están implementando estos programas que me dicen, no entiendo por qué la gente no paga online si es muchísimo más fácil. Y es cierto, es muchísimo más fácil si uno lo piensa. A ver, si uno tiene que pensar en una persona que va a ir a pagar algo en persona y en efectivo, esta persona tiene que ir a un cajero, tiene que sacar la plata, tiene que ir o al Pago Fácil o a la sucursal bancaria, que le puede quedar relativamente cerca, le puede quedar relativamente lejos. Depende del día y el momento en el que pueda ir, por ahí tiene que hacer una cola de 15 minutos, por ahí tiene que hacer una cola de 2 horas. A veces el cajero te trata bien, a veces el cajero te trata mal, pero mal o bien, probablemente perdiste parte de una mañana de tu vida haciendo esto. En comparación a, estás trabajando en tu computadora, te metes un segundo en la página de home banking de tu banco o de algún pago mis cuentas, cargas información de tu factura y probablemente en 3-4 minutos terminaste toda la operación, cerrás la ventana y volvés a trabajar o a tomar el mate que estás tomando. Entonces, si uno lo ve como desde de esta perspectiva, decís, la gente que va a pagar en persona está loca, ¿por qué estarías dispuesto a perder 2 horas de tu vida? Agregado al riesgo de estar cargando dinero, que tampoco es algo, digamos, en el camino al banco te pueden robar, saliendo del banco te pueden robar, entonces racionalmente, ¿por qué alguien elegiría hacer esto? Pero pongámonos en la piel de una persona que ya hace esto hace años, porque salvo personas muy jóvenes que ya nacieron con la tecnología, antes la única forma de pagar era hacer todo este incordio, y a lo largo de los años se fue generando el modelo mental de que eso es lo lógico, lo conocido, y esos costos ya están totalmente asumidos. Entonces, para esa persona para la que ya ir a pagar en persona no le reporta un costo, de un día para el otro tener que pagar online, si pensamos en el trayecto que esa persona va a hacer, que por ahí para nosotros ninguna de estas cosas son un costo, pero tratemos de pensarlas como costos, la persona se tiene que meter en una página por primera vez que no conoce. Tiene que buscar dónde está el botoncito de pagar online. Tiene que ver si es que la página la conecta con su home banking, si la conecta con una tarjeta de crédito, de cargar su información ahí. El miedo de estar cargando información personal. Entender qué es lo que tengo que cargar en la página para que me tome el pago. Hay un código que por ahí está en la factura, que tengo que buscar dónde está el código y no lo encuentro y no estoy segura si es ese. Asumiendo además que me salté este paso importante, que la persona tiene una computadora o tiene un teléfono inteligente y tiene un mínimo conocimiento de cómo usarlo para hacer esto. Entonces son un montón de micropasos que por ahí para nosotros ya son obvios, o para las personas que arman estos productos digitales son obvios y son sencillos, pero por ahí para alguien que los está haciendo por primera vez no son tan obvios ni tan sencillos y encima generan miedo. Y además también si pensamos por ahí en las poblaciones de adultos mayores, por ejemplo, y quizá para ellos hacer esto en persona es un valor, porque es parte de su rutina, de salir un rato, de interactuar con gente. Entonces, si les sacás eso y le decís, no, hacelo en 3 minutos online, no les genera ningún valor agregado en su día a día. Entonces, simplemente lo cuento como porque uno muchas veces, y esto es parte también de sesgos de la ciencia del comportamiento, uno ve el mundo como es uno y uno a veces piensa que el resto de las personas reacciona o valora las cosas de una manera similar a como uno lo hace, y parte de este esfuerzo también es ponernos un poco más en la piel de los otros y entender que cosas que para nosotros no son un costo, por ahí para los demás sí. Y en la medida que entendemos eso, por ahí podemos generar algunos cambios en la manera de pensar ese producto o servicio que le hagan un poco más fácil la vida al potencial usuario. Por otro lado, Ine, ¿querías preguntar algo?
Quería comentar porque realmente me parece fascinante conocer que realmente como la justificación de cómo funciona nuestro cerebro y cómo eso puede ser un insumo tan potente para repensar cómo pensamos las intervenciones locales. Simplemente era demostrar mi entusiasmo por lo que estoy escuchando y cómo poner el giro, ¿no? De vuelta en el centro, poniendo al usuario y a la persona en el centro en contraposición a nuestras suposiciones de lo que pensamos que los otros hacen o piensan, ¿no? Totalmente. Esto tiene un montón que ver con el camino del usuario, con la usabilidad y con entender que, o sea, este producto que nosotros estamos pensando va a ser usado por un montón de poblaciones distintas. Entonces también es importante testearlo porque lo que para uno es un costo, para otro no. Y me ha pasado 1000 veces de por ahí darle un folleto de una institución a una persona y decir, bueno, lee esto, y la persona, no entiendo de qué se trata, no entiendo qué me quieren decir. Y para la persona que lo hizo es obvio lo que estoy queriendo decir. Entonces es dar ese salto de lo que para uno es obvio hacia lo que para el otro quizá no. Pero es difícil porque también en el día a día uno está metido en un montón de urgencias y cuestiones y esto también lleva a como parar la pelota, ponerse a pensar, ponerse a cuestionar las decisiones que uno tomó y lleva tiempo, digo, entiendo que también puede ser un costo en el desarrollo de programas de día a día, pero en el largo plazo te asegura que probablemente tenga mejor usabilidad. El segundo sesgo del que les quería hablar es el sesgo del presente. Para casi todos nosotros es mucho más importante el presente que el futuro. Le damos mucho más peso en nuestras decisiones al presente que al futuro, porque valoramos más el beneficio inmediato que el beneficio de largo plazo. Y esto básicamente tiene que ver con que el futuro se ve como algo muy lejano, como intangible, dependiendo qué futuro, ¿no? Por ejemplo, si yo traigo una barra de chocolate y te pregunto, ¿querés un pedacito de la barra ahora o toda la barra mañana? Mañana te doy la barra entera, pero hoy te doy solo un pedacito. Y quizás decís, bueno, entre hoy y mañana no hay tanta diferencia, tengo muchas ganas de tener ese chocolate, no se consigue acá, me banco esperar a mañana y me quedo con el chocolate entero. No sé cuál es tu opinión de esto, Inés. Yo me voy con el cuadradito ahora mismo. Vos sos el cuadradito de una, sos el extremo. Pero ponele que hay un grupo de personas que se bancan a esperar un día. Pero ahora si te digo, te doy un pedacito de chocolate hoy o el resto del chocolate la semana que viene. Y falta mucho para la semana ¿no? que viene. Yo tengo hambre ahora. ¿Y qué pasa si te digo, te doy un pedacito del chocolate ahora o el resto del chocolate el año que viene, en un año? Y ya, no, en un año pasan muchas cosas, dame ese chocolate ahora. Y este ejemplo medio tonto con el chocolate que tiene que ver con este trade-off entre el beneficio inmediato, porque digamos, un pedacito de chocolate chiquito y un pedacito de chocolate enorme es exactamente lo mismo en cualquier espacio temporal. O sea, vos estarías ganando menos hoy que en el futuro en cualquiera de estos tres ejemplos. Pero en la medida en que yo te voy poniendo el futuro cada vez más lejos, ese futuro cada vez tiene menos importancia, tiene menor peso, porque no lo ves como algo, no lo sentís, no es tangible, no lo sentís como algo que está como pronto a suceder. Y lo mismo pasa con el ahorro. Cuando yo tengo que tomar una decisión de ahorro, tengo que decidir que parte del dinero que hoy gané no lo voy a gozar hoy, no lo voy a usar hoy en comprar cosas que me gustan. Me va a quedar guardado. Y bueno, si lo puedo usar mañana, quizás está todo bien. Pero ¿y si no puedo tener acceso a ese dinero en un año? Lo puedo notar inmediatamente más como una pérdida que como una ganancia. Entonces no termino de evaluar bien cuál es el beneficio de largo plazo de ahorrar dinero. Y muchas veces cuando piensen ustedes en productos de ahorro o en programas que estén haciendo para fomentar que la gente ahorre, me parece que es importante tener esto en cuenta, porque todos somos presos de este sesgo y eso nos hace muy difícil el tomar decisiones que sean beneficiosas de largo plazo y además se suma en Argentina un montón de cuestiones que no tienen que ver con la ciencia del comportamiento, pero que dificultan más ahorrar, tienen que ver con un
escenario económico complejo, incierto, de inflación constante, de desvalorización del dinero constante, en donde realmente no es tan fácil tomar una decisión de ahorrar, ¿no? Y como hay, más allá de este sesgo, digamos, supongamos que la persona venció este sesgo, incluso tenemos un montón de dificultades de ahorro en pesos, en una cuenta de ahorro, ¿qué hago con esos pesos pasado mañana? Y si quiero invertir, ¿dónde invierto? Y mi dinero está resguardado realmente por las instituciones financieras, porque yo ya viví todos estos corralitos. Entonces también hay que tener en cuenta que para los argentinos, más allá de los sesgos cognitivos que pueden partir de la ciencia del comportamiento, hay un tema contextual que ya no es coyuntural, ya es más estructural, que afecta negativamente cómo la gente se relaciona con el dinero. Entonces, que quizá también a la hora de pensar productos de ahorro que se quieran ofrecer o tratar el tema de ahorro en capacitaciones, es importante tener en cuenta todas estas dificultades que sufrimos los argentinos. Me colgué con el tema del ahorro, pido disculpas. El ejemplo iba más allá del ahorro. Otro sesgo del que les quiero hablar es la escasez. El sesgo de la escasez tiene que ver con tener poco de algún recurso. Ese recurso puede ser, tengo poco tiempo, tengo poco dinero, tengo poca energía, tengo pocas relaciones sociales, tengo poco de algo que me genera un problema. Entonces, cuando tengo poco de algo y tengo algún problema que tengo que resolver de corto plazo, toda mi energía se va a ir a resolver ese problema de corto plazo y me voy a olvidar de todo el mundo que está afuera de mi problema particular en ese momento particular. Vamos a ponerlo en un ejemplo por si no se entendió la definición más conceptual. Supongamos que tienen que terminar un trabajo para su jefe, lo tienen que entregar a la mañana del día siguiente. Tenían 3 meses para hacerlo, pero lo empezaron a hacer hace 2 días, que también es un sesgo de la ciencia del comportamiento, dejar todo por el último momento, tener como una visión muy optimista del tiempo, una visión muy optimista de lo que puedo lograr en un tiempo que en general no se cumple. Entonces están la última noche teniendo que hacer un montón de trabajo, pero tienen que entregar a las 7 de la mañana. Entonces toda la energía de ustedes va a estar puesta en terminar ese trabajo. No importa nada más en el mundo. Entonces, si tenían que ir al gimnasio, no fueron al gimnasio. Mala decisión, porque racionalmente es más importante ir al gimnasio que no ir al gimnasio. Comieron comida chatarra porque no tenían tiempo de hacerse comida, agarraron algo del freezer o se compraron una hamburguesa en McDonald's y comieron eso mientras hacía el trabajo. Mala decisión racional, porque es mejor comer sano a largo plazo que no comer sano a largo plazo. Se olvidaron del cumpleaños de su mamá, que tenían que llamarla a la noche, pues se quedaron haciendo el trabajo. Mala decisión racional, porque es más importante mantener las relaciones sociales que no mantener las relaciones sociales. Y así sucesivamente, muchas decisiones subóptimas se toman esa noche mientras estamos tratando de terminar el trabajo para nuestro jefe, porque lo único que importa es terminar el trabajo para nuestro jefe. Se empezó a hablar en el último tiempo de la escasez, digamos, de este sesgo de la escasez, estando en la base de la toma de peores decisiones, ¿no? Ahí sí es donde tomamos esta decisión del beneficio de corto plazo, pues necesitamos resolverlo y nos olvidamos completamente de las cosas que nos van a beneficiar en el largo plazo. No tenemos capacidad mental para incorporarlas en nuestro proceso de pensamiento y considerarlas en ese momento. Y una de estas escaseces que existen tiene que ver con el dinero. Entonces, las personas que viven en el día a día en un contexto de escasez de dinero, viven un poco en este contexto mental del trabajo que tengo que entregar a las 7 de la mañana para mi jefe. Pero ese, en vez de ser el trabajo que tengo que entregar para mi jefe, tengo que llevarle la comida a mis hijos, se enfermó de la noche a la mañana mi hijo, me robaron el negocio y no tengo seguro, y un montón de otros imprevistos que en poblaciones vulnerables se viven con muchísima mayor frecuencia y que hacen que la gente entre en este túnel de tengo que resolver esta urgencia, no me puedo ocupar de nada más. Y a mí este ejemplo siempre me hace acordar a los cursos de capacitación que nosotros damos para emprendedores,
en donde no sé si les habrá pasado, pero siempre viene la misma gente y siempre falta la misma gente. Y muchas veces quienes implementan estos cursos se enamoran de la gente que viene, porque dicen, qué cumplidor, qué bueno, les súper interesa el curso, está recontra comprometido, es para estas personas que tenemos que hacer los cursos. Y detrás de eso están las personas que realmente valoran el curso, realmente querrían venir, pero tienen este cúmulo de problemas que quizá las personas que vienen no los tienen con tanta intensidad. Y entonces de esta manera es como que sin querer estamos armando cursos o estamos armando productos para personas que ya tienen un cierto nivel de recursos que les permite poder hacer uso de esos productos y servicios. Pero ¿cómo hacemos para aligerar esa carga que genera la escasez en las poblaciones más vulnerables dentro de las poblaciones que estamos atendiendo y hacer que también puedan venir a los cursos? Como no confundir esta ausencia con falta de interés. Entonces, siempre este sesgo de la escasez me parece interesante para pensar a quién estamos llegando y a quién no estamos llegando con nuestras intervenciones. Sí, qué fuerte, digamos, estos tres sesgos que nos trajiste, ¿no? El sesgo al cambio, el sesgo al presente, el sesgo de la escasez, como cuando se conjugan, ¿no? Cuando se hacen una mezcla de los tres, qué importante es ser conscientes de cómo está funcionando nuestro cerebro para justamente tener herramientas para romperlos. Bueno, también en el contexto argentino nos trajiste este tema coyuntural, como también la inflación también distorsiona mucho de la valorización del futuro, del presente. Creo que como le pone una carga extra a ese sesgo por el presente, ¿no? Y bueno, me parece que es, bueno, realmente importante poder tomar conciencia de la presencia de estas maneras de cómo funciona nuestra manera de tomar decisiones, ¿no? Para poder incidir y para poder romperlos. Brenda, la pregunta es cómo hacemos para romper esos sesgos y tratar de ayudar a que la persona que no viene por todas estas problemáticas, tratar de incidir para bueno, ayudar a romper un poquito esa mirada sesgada que tenemos, ¿no? Un poco más de teoría y ya viene eso, teneme paciencia. Ya viene esa parte. Que tampoco es que hay recetas mágicas, pero sí me parece que es, o sea, ya de por sí es importante pensar en todo lo que está pasando del otro lado, que al menos mi experiencia trabajando en múltiples organizaciones de distintos sectores y en distintos países es que no es la prioridad a la hora de pensar cuando diseñamos e implementamos estos programas. Nadie está pensando en cuán difícil es para el usuario o cuán desafiante es para el usuario tomar el producto que estamos ofreciendo. Y siempre termina como habiendo una relación con el caso de éxito, ¿no? O por ahí se piensa, bueno, pero si esta persona pudo venir y el resto no están viniendo es porque al resto no le interesa. Entonces me parece importante poner como en primera plana, estamos trabajando con una población para la que la vida es muy complicada. Estos sesgos que nosotros tenemos también los tiene esta población, pero quizá por su contexto de escasez los afectan peor. Entonces, ¿cómo facilitamos? ¿Cómo podemos facilitar cada vez más con lo que estamos ofreciendo? Y voy a agregar todavía más barreras en esta slide, pero querías decir algo más, Inés. No, quería decir que, bueno, me acordaba de otro sesgo más, ¿no? El de confirmación, que eso como decisores públicos nosotros, el sesgo de ver que viene la persona que viene y pensar que estamos haciendo lo correcto, porque mirá, si viene y se compromete es que estamos haciendo todo bien, y quizás también desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista de nuestro destinatario, destinataria de la política, sino nosotros como interventores también caemos en estos sesgos a la hora de intervenir. Totalmente. Y después también hay otro sesgo que se llama el sesgo de la acción, en donde en general la gente piensa que es mejor hacer algo que no hacer nada. Y me parece una gran lección entender cuando a veces es mejor no hacer nada por algún tiempo que estar simplemente porque tenemos que ejecutar el presupuesto, estar haciendo cosas que quizás no tienen el efecto que deseamos y podríamos estar haciendo otras. Bueno, vuelvo a contarles de algunas barreras. No te interrumpo más. No pasa nada, placer que me interrumpas. Este sesgo de la escasez que veníamos viendo, además, está afectado
por la carga administrativa. Todos los programas de cualquier organización, y esto se empezó como a analizar hace poco, pero cualquier programa o servicio que implemente cualquier organización está marcado por algún nivel de carga administrativa, que es como la carga que le genera al usuario relacionarse o interactuar con ese programa o servicio. Y hay 3 tipos de costos que son los más comunes en esta carga administrativa. El primero tiene que ver con costos de aprendizaje, que es yo como usuario entender que hay un programa allá afuera que es para mí, entender que yo soy elegible. Esto que parece muy lógico, los programas muchas veces no lo hacen nada simple de entender. Hay programas que están mucho más difundidos que otros y vemos un montón de gente tomando siempre los mismos programas y no usando a veces otros que están muchísimo más dirigidos a esa población porque no tienen buena difusión. Y después a veces los requisitos para participar son tan complejos que la gente no termina de entender si es elegible para ese programa o no. Entonces ya de por sí genera un costo entender, esto es para mí, yo puedo participar de esta intervención. El segundo tiene que ver con los costos de cumplimiento, que es, bueno, una vez que entendí que ese programa es para mí y que yo puedo aplicar, ¿cuán fácil o cuán difícil es aplicar a ese programa? Y ahí tenemos que pensar, como decisores públicos, cuáles son todos los pasos que potencialmente podríamos eliminar para hacerle la vida más fácil al usuario. ¿Cuántas veces el usuario tiene que venir a una oficina pública? ¿Qué documentos tiene que presentar? ¿Cuántas horas de cola hace cada vez que viene a la oficina pública? Pensar también en ese contexto de escasez del que viene, que si tiene un negocio tuvo que cerrar su negocio durante unas horas y no ganar dinero para venir a reclamar un programa, y por ahí cuando llega y hace 3 horas de cola y finalmente llega a mostrar su documentación, le dicen, te faltó tal papelito. Y esto en el Estado pasa absolutamente todos los días. Entonces parte de eso también es pensar, no solamente, bueno, pero burocráticamente es lo que tiene que suceder, sino qué está pasando del lado del usuario con todas estas cosas que estamos pidiendo. ¿Y son necesarias? Y puede ser que el programa lo demos igual y si algunas quedan las pidamos después. Es decir, en cada una de estas micro decisiones que hay que tomar, siempre tiene que estar como privilegiado en la mente el lugar de pensar cómo le hacemos la vida más fácil a esta persona para que se pueda fidelizar con el programa. Y en tercer lugar, los costos psicológicos, que están un poco relacionados con los ejemplos que dije, pero en la medida en que interactuar con estos programas sea más difícil, que haya que ir muchas veces a una oficina pública, que quizá uno llegue y la persona no lo haya tratado bien, un montón de cosas que pueden suceder en la interacción de una persona con, digo, estoy hablando del Estado, pero estoy hablando del Estado, pero vale para cualquier organización, en cualquier sector, esta sensación de frustración, o si voy a sacar un crédito, el miedo, son todas cuestiones que también afectan a la persona y que por ahí si tuvo una muy mala experiencia le van a hacer pensar la vez siguiente si se quiere seguir relacionando con esa institución. Entonces, tener un poco en cuenta también estos costos en cada programa que uno está pensando. Y el último sesgo del que le quiero hablar, antes de hablar un poco, va a ir más de lleno a lo que pedía Ine de la implementación, tiene que ver con las normas sociales. Este es un sesgo que a mí me encanta y que se refiere a que nosotros comprendemos lo que nos parece que es correcto o esperado en términos del comportamiento que la sociedad espera en función de cómo se comportan los demás. Entonces nosotros siempre estamos viendo qué hacen los demás para entender qué es lo que deberíamos hacer nosotros en un momento, en un contexto determinado. Entonces, en la vida cotidiana, un ejemplo puede ser como cuando te dicen, cuando vas a Europa y alquilás un auto, parás en rojo en todos los semáforos y en Argentina no, o cruzás la calle como un duque y en Argentina no. Y esto tiene que ver un poco que uno donde va hace un poco lo que ve. El contexto y la manera de comportarse de los demás influye en cómo uno decide comportarse, porque uno no quiere ser la oveja negra, uno medio que quiere mezclarse con lo que está pasando.
Y en la vida financiera, esto, digamos, ver cómo se comportan los demás también pueden generar mejores prácticas en uno. Por ejemplo, y lo he visto en bancos comunales, en donde hay distintas compañeras de grupo que, como ustedes saben, los bancos comunales tratan de que, además de que las personas tomen crédito, todas las semanas ahorren lo que puedan. Y en algunos bancos comunales he visto que esta práctica es pública, entonces hay como una tablita y todas las prestatarias van anotando semana por semana lo que van ahorrando, que puede ser muy, muy, muy poquito, pero es como el esfuerzo de todas las semanas ir contribuyendo algo. En la medida en que otras prestatarias que por ahí no tenían pensado ahorrar ese día, al ver en una tabla pública que sus compañeras que están en una situación parecida, que tienen negocios similares, que tienen familias y gastos similares, están pudiendo ahorrar, te genera la pregunta interna de si mi compañera está pudiendo ahorrar, ¿por qué yo no? Yo también puedo contribuir algo. Entonces, ese contexto en donde se hizo común un determinado tipo de comportamiento que se ve como válido, te hace a vos como tratar de emular ese tipo de comportamiento. Que en algunos casos puede ser algo malo, en este caso es un fin que está bueno. Y a mí me gusta relacionar esto de las normas sociales con cuáles son los imaginarios colectivos que queremos promover, ¿no? Porque en general nosotros pensamos en qué es lo que podemos lograr como seres humanos, qué es lo que podemos lograr en nuestra vida, en función de los modelos que vemos a nuestro alrededor, en función de lo que vemos que hacen y logran personas que se parecen a nosotros en distintos sentidos. Entonces, si yo vivo en un barrio en donde nadie va a la universidad, yo no pienso que la universidad está abierta para mí. Si yo vivo en un barrio en el que nadie tiene un negocio formal, yo no pienso que yo puedo tener un negocio formal y vender a mayor cantidad. Si yo vivo en un barrio en donde nadie ahorra, yo tampoco me veo como susceptible de poder ahorrar. Entonces, y muchas veces las comunicaciones tienen que ver con resaltar algo negativo, ¿no? Como tantos chicos dejan la escuela todos los años. Eso refuerza el imaginario de que si yo estoy a punto de dejar la escuela, me va a generar el último escaloncito para dejar la escuela. ¿Cómo podemos generar imaginarios diferentes de los que estas poblaciones vulnerables pueden lograr a través de sus decisiones? Y para mí esto, por eso es uno de mis sesgos favoritos, porque creo que puede llegar a dar, bien usado, mucha esperanza de qué es lo que uno puede hacer para fomentar su propio desarrollo. Bueno, me hace pensar en el modelo de las ventanas de inspiración, ¿no? De cómo abrir esos espacios de oportunidad para saber y poder imaginar futuros diferentes. Te dejo seguir, Brenda, estoy enganchadísima con todo lo que nos estás presentando. Gracias por ese comentario, esta slide es puro optimismo. Entonces, después de haber hablado un poco de estos sesgos, lo que me parece importante para tener en cuenta es que muchas veces los clientes no usan los productos para los que se inscribieron, pero el hecho de que no los usen no significa que no los valoren. Entonces acá hay dos cosas. Muchas veces las organizaciones hacen encuestas para entender qué es lo que los clientes quieren. Para mí eso es un gran error, porque siempre que se le pregunte a alguien, ¿querés una caja de ahorro? ¿Te gustaría un crédito con estas características? La gente siempre va a decir que sí, es mejor tener algo a disposición que no tener nada. No hay nadie que vaya a decir, no, esta no es mi preferencia. Pero esa no es la medida de efectividad de un programa. La medida de efectividad es realmente hago un producto mínimo viable lo más fácil que se pueda y lo testeo con un grupo pequeño de personas y veo qué es lo que pasa y qué cambios tengo que hacer en ese producto para que la gente tenga más incentivos para usarlo. Y después la siguiente es no confundir falta de uso con falta de interés. No significa que la gente no los quiera usar, significa que todavía no encontramos la forma para lograr que las personas puedan disminuir sus barreras o vencer sus sesgos para poder involucrarse de manera sostenida con ese producto. Así que a seguir intentando. Y también tener en cuenta que tomar una decisión financiera acertada no es fácil. El mundo financiero no es fácil de entender para nadie. Y
y que es importante pensar en todos estos circuitos, en el viaje que están haciendo nuestros usuarios, en las barreras que están implementando nuestros usuarios, y siempre tener en nuestra mirada y en nuestro pensamiento prioritario la pregunta de cómo alivianamos su carga y cómo facilitamos que usen estos servicios. Les quería contar de algunos experimentos que se hicieron en distintas partes del mundo con algunos sesgos cognitivos aplicados a la inclusión financiera y cómo funcionaron. En uno de estos experimentos lo que hicieron fue a un grupo control, les mostraban los formularios que ya directamente una institución financiera usaba para promover sus productos crediticios, sin ningún cambio, el folleto que ya estaba ahí preparado. Y lo que hicieron fue una versión un poco más simplificada de ese folleto, en donde había una tabla más cortita, más escueta, con características muy básicas de los productos, comparando un producto con otro. Entonces a un grupo le mostraron el folleto tradicional del banco o institución financiera, al otro grupo le mostraron una versión simplificada de eso. Y la consigna era que el usuario pudiera entender cuál era el crédito que más le convenía en función del costo, de la tasa de interés, de demás características. Había objetivamente un crédito que era la mejor opción. Los que recibieron el folleto del banco, el 39% de las personas pudo señalizar cuál era la mejor opción de crédito. Pero los que recibieron la versión simplificada, esta tablita con pocas palabras, más visual, el 68% pudo entender cuál era el mejor crédito. Entonces los invito siempre a revisar todas las comunicaciones que hagan a los usuarios, y no solo a leerlas ustedes, a dárselas a los usuarios para que les digan qué es lo que están entendiendo y ver si están entendiendo el mensaje que ustedes están queriendo transmitir o si están entendiendo cualquier otra cosa. El segundo ejemplo, que me encanta, es uno de mis experimentos favoritos, es un experimento que se hizo para ver si se podía hacer que la gente ahorre más. Y se probaron distintas alternativas. Al grupo control, es decir, al que no recibía nada nuevo, al que recibía las acciones tal como ya se estaban implementando, simplemente por semana le mandaban un recordatorio de que tenía que ahorrar en este dispositivo. A los que se les daba algún tipo de tratamiento, se hicieron 3 tratamientos diferentes. A uno se les mandó este mismo recordatorio que ya se les mandaba, pero como si el hijo del cliente les estuviera recordando que tenían que ahorrar. Y esto lo hicieron tratando de usar el recurso de que el mensajero importa. ¿Quién es el que te dice que tenés que hacer algo? Tiene un valor. No es lo mismo si te lo dice tu hijo, tu marido, tu oficial de crédito, que el banco o la institución financiera en general, sin ningún mensajero que esté anclado en alguien que vos conocés y que le das una cierta autoridad o tenés algún cierto vínculo. Entonces se probó a ver si poner ese mensajero en el recordatorio generaba algún efecto. El segundo grupo se les daba una cierta recompensa económica, en el sentido de que si ahorraban, se les hacía un match del 10 o del 20%. Entonces, si vos ahorrabas 100 pesos, te daban o 10 pesos o 20 pesos más en la cuenta. Así que era un incentivo económico bastante tangible. Y al tercer grupo se les dio una moneda que la podían tener en la casa, que la podían poner en la heladera, era una moneda grande, dorada, que tenía todas las semanas en las que iba a estar vigente este producto, y ellos por semana, si habían ahorrado, lo señalizaban ahí. Ine, ¿cuál te parece de estas 3 alternativas que es la que mejor funcionó? Ay, no sé. ¿La del hijo? Es una buena... Es una buena respuesta porque yo también hubiera pensado que el hijo hubiera tenido un buen efecto.
es muy loco este experimento, porque, y también me gusta que hayas contestado la del hijo, porque en general la gente hubiera dicho te dan más plata, que es la típica, ¿no? No, Si te dan más plata, ¿por qué vas a yo soy decir un que poco no? sensible, y te estuve escuchando que no somos tan lineales como creemos que somos. Pero la que peor funcionó es la del match económico, ¿no? Es la Claro. de pones 100 pesos, te doy 10, es la que peor funcionó. En segundo lugar es la del hijo, pero la que mejor funcionó es la moneda que pones en tu heladera y le marcas la semana en la que ahorrás, que para mí es un resultado hermoso, primero porque muchas veces las instituciones piensan que las acciones para que tengan impacto tienen que poner plata, ¿no? Son costosas, tienen que costar un montón de dinero. Y en este caso, esta acción súper costosa de machear parte del ahorro que la persona hizo al final de la semana no tuvo efecto casi. Y por ahí dar estas moneditas que eran de un costo casi cero, porque eran como muy, muy básicas, sí tuvieron un efecto más importante. Y esto un poco tiene que ver con hay un tema de si yo te doy un recordatorio y vos lo recibís en tu celular, lo miraste 3 segundos, volviste a hacer lo que estabas haciendo y te olvidaste, versus a tener un recordatorio visible, tangible y constante en el espacio en donde pasás la mayor parte de tu tiempo. Y Ok. también tiene que ver esto de marcar tus logros. Si vos ves en colorcitos las semanas que ahorraste y decís, esta semana ahorré, y esta también, y esta también, y esta también, soy un crack, vengo ahorrando como nadie, eso también te genera un incentivo a seguir y un recordatorio en el día a día de que es algo que podés hacer, que tiene un poco que ver con esto de cambiar tus entornos para cambiar tu comportamiento, ¿no? De la misma manera en que si yo quiero hacer dieta, lo primero que tengo que hacer es no tener chocolate cerca. Si quiero ahorrar, tengo que ver de qué manera hacer que mi entorno me recuerde de ese fin. Muchas veces también lo que se hace es las cajitas en las que la gente ahorra, se les pone el nombre del fin para el que está ahorrando, que puede ser, no sé, para la universidad de mis hijos. Entonces, si vos vas a ahorrar en una caja negra, decís, ay, no, mejor uso la plata para comprarme tal cosa. Pero si vas a ahorrar y ves la etiqueta que dice Universidad de mis hijos, Duele mucho más. duele mucho, es mucho más el costo de decir, no voy a poner dinero ahí. Entonces parecen ejemplos tontos, pero están activando en nuestros cerebros algunos de estos sesgos. Y por último, se usa bastante, a pesar de que cada vez que lo cuento parece muy raro, pero son como mecanismos de compromiso en donde yo me comprometo a que voy a ahorrar y por tanto tiempo no voy a tocar el dinero. No puedo acceder al dinero. Y uno pensaría, ¿quién va a decir que sí? Sobre todo en poblaciones vulnerables que tienen tantos imprevistos. ¿Quién va a decir que sí a renunciar a poder usar su dinero por un tiempo prolongado? Pero en este experimento hicieron eso, le propusieron a toda la gente ahorrar, pero a un grupo de la gente en el grupo de tratamiento le dijeron, durante X cantidad de tiempo vas a ahorrar y ahorrar y ahorrar todos los meses hasta que llegues a una meta y no vas a poder tocar el dinero. Las personas que se comprometieron con esta segunda condición ahorraron un 82% más, que tiene bastante sentido porque en algún punto tiene que ver con eliminar la tentación. Eliminar la tentación de usar el dinero hace que uno se comprometa más y que te sea más fácil generar el hábito, porque vos cada semana vas a poner el poquito de dinero que estás ahorrando y no tenés la chance de decir lo uso o no lo uso, porque ya está vedado, te sacaron esa opción. Entonces es como que hay un costo menos en el que tenés que pensar para poder involucrarte con esa acción. Bueno, estos eran los 3 experimentos que quería traer a la mesa. Hay muchísimos más, pero me parece interesante también ver que no son cosas particularmente costosas, no son cuestiones difíciles de implementar. Muchas veces tienen que ver con entender qué es lo que puedo hacer que sea simple, sencillo y de bajo costo, pero que esté afectando algunos de estos sesgos que a las personas les representan una barrera para comprometerse con nuestras intervenciones. Y hay
como dos prácticas bastante asentadas que para mí está bueno tratar de cuestionar, venciendo esto de la resistencia al cambio, ¿no? Decir, bueno, estamos acostumbrados a hacer las cosas así, pero vale la pena que tratemos de cambiarlas. La primera tiene que ver con que está muy asentada la idea de que dar información es suficiente para cambiar comportamientos. Y me parece importante decir y remarcar que dar información no cambia comportamientos. No hay una traducción lineal en que porque a mí me dijeron que algo no me hace bien, lo voy a dejar de hacer. No es así de simple. Empiezan a jugar todos estos sesgos y no hay una traducción literal. Puede que funcione en algún caso, pero no va a funcionar en promedio de manera agregada. Lo que sí ayuda a cambiar comportamientos es cambiar entornos. Entonces, quizá la pregunta que nos tenemos que hacer, como esta moneda que pusimos en nuestro ambiente general y nos recordaba todo el tiempo que éramos capaces de ahorrar, ¿cuáles son las maneras en las que creativamente podemos pensar en cambiar los entornos para ayudar a cambiar los comportamientos? Y por otro lado, muchas veces focalizamos más en el producto que en la persona. Tratamos de generar productos que técnicamente sean sólidos, que estén buenos, que tengan calidad. Y eso no está mal, no es que hay que dejar de hacerlo. Lo que pasa es que solamente un producto técnicamente sólido, sin pensar en todos estos sesgos y en todas estas barreras y en todos estos costos de los que venimos discutiendo, se van a quedar a mitad de camino a la hora de ser realmente efectivos. O van a ser efectivos con un grupo minoritario de esa población a la que tratamos de llegar, que son por ahí grupos que vencieron alguno de estos sesgos o que son grupos que ya desde el momento cero tienen más recursos como para poder lidiar con las intervenciones que les estamos presentando. Entonces me parece, y lo dije muchas veces, pero necesitamos dedicar más tiempo e invertir en identificar los dolores de nuestros usuarios, en ser transparente desde la organización con toda la información que ofrecemos y en tratar de simplificar nuestros procesos lo máximo que se pueda. Lo que estás diciendo, Brenda, es completamente revolucionario, digamos, o sea, no sé si es revolucionario, pero es transformador de la manera que pensamos las intervenciones locales, ¿no? Poner foco en las personas, eso es algo que desde RIL siempre venimos impulsando, tratando de impulsar una metodología de diseño de política pública centrada en los usuarios, pero vos lo estás diciendo muy claro, lo estás diciendo con datos además, ¿no? Hay que poner la mirada en quienes van a usar o quiénes son los destinatarios de nuestras intervenciones. Y también el foco en el contexto, en el cambio de entorno, me parece que también es como muy potente y también vinculándolo con las normas sociales que hablabas antes como instrumentos poderosos para poder generar cambios. Te dejo seguir con tu presentación, pero quería también eso, ¿no? Levantar el punto de la importancia de algo que me quedó resonando mucho, es el tema de dar información, que es una práctica tan habitual, ¿no? Para los gobiernos locales en general. Creo que todas las organizaciones muchas veces nos quedamos tranquilos con que nosotros dimos la información, nosotros avisamos, nosotros dijimos lo que teníamos que decir y nos quedamos contentos con que dijimos lo que teníamos que decir. Bueno, eso no necesariamente funciona, ¿no? Y entonces dar ese salto para realmente probar que lo que hicimos llegó del otro lado, utilizamos los canales de comunicación adecuados, utilizamos los mensajes, utilizamos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder vencer esos sesgos. Bueno, eso es otra conversación y me parece que el poder dar ese salto es la diferencia entre que no funcionen y que no funcionen, ¿no? Pero... No, tal cual. Y también porque estamos muy acostumbrados, o sea, primero porque dar información es lo más fácil. Digo, también las organizaciones tienen presupuestos limitados. Entonces también a la hora de usarlos y de decir, bueno, tengo que llegar a muchísima gente, ¿qué es lo más fácil que puedo hacer? Dar información. Pero bueno, creo que hay un valor en tratar de transitar de ese lugar a ver qué otras cosas podemos hacer para ser más efectivos, porque cuando solo damos información hay que pensar. La gente lee, la mayoría de las veces no. Si logramos que pase eso, o sea, que lea, entiende lo que le estamos queriendo decir, y no solamente porque no se pueda entender, sino porque por ahí la gente lo leyó rápido, porque era mucho texto. Cuando terminé de leerlo, ¿con qué idea me quedé?
Y más allá de que lo terminé de leer y me quedé con una idea, ¿cuánto tiempo me quedó esa idea en mi cerebro hasta que me lo olvidé por completo? Entonces, realmente muchas veces termina siendo un desperdicio de recursos cuando tenemos en cuenta que hay un grupo de personas que no lo va a leer, un grupo de personas que lo va a leer y no le va a prestar atención, y un grupo de personas que le va a prestar atención pero se lo va a olvidar, porque a los 15 minutos volviste a entrar en la marea de tu vida y eso quedó en un lugar totalmente secundario. Entonces, desde ese lugar creo que vale la pena cuestionar la práctica y ver con qué otro tipo de cosas, porque no es que no hay que hacerlo, digo, pero con qué otro tipo de intervenciones se puede complementar como para que tenga más efecto. Y en esta última slide les quería como marcar algunas cosas que son vistas como buenas prácticas, si se quiere. Todos estos sesgos de los que hablamos están relacionados con cualquier programa o intervención que nosotros vayamos a realizar y me parece que es interesante tener en cuenta que mejorarlos a la hora de pensar, bueno, vamos a tener en cuenta el enfoque de la economía del comportamiento, o vamos a estar relevando algunos de estos sesgos y ver cómo los podemos abordar desde el diseño, desde la implementación de programas. Son cuestiones que tienen que ver con cambiar la mirada o cambiar el enfoque cuando estamos diseñando, cuando estamos implementando un programa y hacernos algunas de estas preguntas, ver si estamos cumpliendo con algunas de estas preguntas. Hay un modelo que lo da el Behavioral Insights Team que habla de que cuando diseñamos o implementamos un programa tenemos que tener en cuenta que cumpla con 4 cosas. Por un lado, que sea fácil de entender, que sea fácil de adoptar. Por otro lado, que sea atractivo, pero que no sea atractivo en el sentido de que es algo estéticamente que le pusimos onda, que cumple con estándares de marketing. No tiene que ser atractivo para el decisor, tiene que ser atractivo para el público al que va dirigido. Y eso a veces no tiene los mismos estándares. Podemos usar el poder de estas normas sociales para tratar de generar cambios de comportamiento y ver cómo lo podemos incluir en nuestras intervenciones y pensar en cuáles son los momentos apropiados para decirle determinadas cosas a nuestra población, para que estén más propensos a escucharnos. Entonces, en el primer caso, en el caso de tratar de hacer programas que sean fáciles, en primer lugar, analizar nuestros procesos y ver si son complejos de una manera que no es necesario que tengan ese nivel de complejidad. O sea, muchas veces en las organizaciones grandes, sobre todo, a lo largo de los años se ha generado una burocracia que está vista como que ya está ahí para quedarse y que no se puede cambiar. Entonces, para mí como que es en cada parte del proceso pensar, esto es necesario, lo tengo que hacer, me da algún valor, o podría sacar totalmente este paso y el programa podría seguir su curso totalmente igual. Y si esa es la respuesta, eliminémoslo y simplifiquemos el proceso. Por otro lado, es ser transparentes con las personas que están tomando nuestros productos y servicios, decirles en qué etapa del trámite están, cuánto les falta. Yo sé que a veces es difícil porque a veces ni siquiera las personas que están implementando los programas lo saben, pero en la medida en que también se pueda dar un poco más de certidumbre sobre cuál es el proceso, qué etapas tiene, cuándo se termina y cómo se termina, a la persona le da un mayor incentivo de llegar hasta el final. Cuando está esta incertidumbre de que yo no sé si me falta mucho, si me falta poco, simplemente estoy esperando a que me llegue un llamado que el crédito ya está aprobado o que me llegue un llamado que esto ya está listo. Eso genera un desincentivo grande de la persona de seguir comprometida con el proceso. Algo que se probó que funciona bastante es ayudar a los clientes a hacer planes. Esto nace en el ámbito electoral. En Estados Unidos votar no es obligatorio. Entonces muchas veces la gente no vota. Y algo que se descubrió, se hizo un experimento en las llamadas de campaña política, en donde vos llamás a cada persona a su casa y le preguntás si va a votar. Y lo que se empezó a hacer fue probar, decirle a las personas si iban a votar o no, y empezar a hacerle algunas preguntas que tenían que ver con los planes que podían hacer ese día, ¿no? Como, ¿en dónde votás? ¿Y a cuánto queda de tu casa? ¿Y cómo irías? ¿En qué momento del día tenés más disponibilidad para ir? ¿Y tenés hijos? ¿Irías con tus hijos o los dejarías en tu casa? ¿Y al cuidado de quién los dejarías? Y así sucesivamente, tratando de ir resolviendo la logística de ese día en el modelo mental de la persona que tenía que ir a votar
se dieron cuenta de que cuando se involucraba esta práctica de hacer planes, la persona estaba más propensa, o sea, terminaba en mayor medida yendo a votar. Y esta práctica de ayudar a las personas a resolver la logística en sus cabezas se empezó a implementar en un montón de otros programas, y lo que se dieron cuenta es que para la persona es mucho más fácil, porque es como que le ayudaste a resolver algo que en el momento iba a ser un costo, y le alivianaste el camino de todo lo que te iba a tener que decidir ese día. Entonces lo mismo puede pasar con las capacitaciones. Si hacemos una capacitación, es a cuánto te queda la capacitación de tu casa, el horario te queda bien, con quién dejarías a tus hijos, ese día qué medio de transporte te vas a tomar, a qué hora deberías salir. Son cuestiones que parecen muy tontas, pero por ahí para la persona, cuando arranca ese día y no sabe cómo resolver su vida para ir a la capacitación, si fue algo que lo pudo pensar de antemano, va a ser un incentivo para ese día levantarse e ir. Si hay algo que nos estás poniendo sobre la mesa, Brenda, es que nada es tonto. Nada de todas estas cosas que parecen pequeñas cosas, o sea, que toda la diferencia está en las pequeñas cosas, ¿no? En cómo pensamos las intervenciones, en ponernos en los zapatos del usuario, en tratar de simplificar, hacerlos atractivos, usar todos los sesgos cognitivos que nos estás mencionando a nuestro favor para poder realmente generar incidencia y llegar en el tiempo apropiado, ¿no? Como decías, fundamental. Es cierto, nada es tonto, así que voy a dejar de usar esa palabra. Y enviar recordatorios es útil, digo, más allá de que justo en el experimento que yo les conté fue la alternativa que menos funcionó, porque todos los tratamientos funcionaron mejor, enviar recordatorios siempre es mejor que no enviarlos, y es importante por ahí pensar en quién es el destinatario. Y muchas veces en personas que lidian con organizaciones de microfinanzas, el asesor de crédito es un rey, siempre. Amamos al asesor de crédito porque es el que nos resuelve todo, el que nos viene a visitar siempre, el que sabe toda nuestra vida. Entonces quizá a veces usar como mensajero a ese asesor de crédito o pensar en otros contextos quién debería ser ese mensajero al que las personas van a escuchar puede ayudar a que los recordatorios sean un poco más efectivos. Bueno, ese es otro de los mensajes con los que me quedo, ¿no? El mensajero importa. El canal importa. ¿Cómo? Y te dicen, yo solo soy el mensajero. No es yo solo soy el mensajero. No es neutral. Es muy importante. En términos de pensar cómo hacer que el programa sea atractivo, pensar en mensajes que tengan un lenguaje sencillo y fácil de entender y de retener. Cuando hacemos un folleto, pensar todas las palabras que podríamos sacar sin alterar la calidad de lo que estamos presentando y que el mensaje pueda seguir siendo claro, lo más corto posible. Bueno, hablamos ya un poquito del mensajero, que es tan importante como el mensaje, y por ahí también me parece interesante, yo sé que esto puede ser difícil a veces para las organizaciones, pero nosotros siempre le estamos diciendo a los clientes qué va a pasar, cuándo va a pasar, digamos, la organización toma todas las decisiones. Entonces, ¿qué pasa si pensamos en algunos momentos del proceso darle más autonomía de decisión al cliente? Si tiene que venir a la oficina a traer una documentación o hacer lo que fuera, ¿por qué no puede elegir el cliente cuándo viene en vez de elegir nosotros cuándo él viene? Por ahí le podemos proponer una serie de opciones, pero en la medida en que él diga qué día le conviene ir, es más probable que también se apropie del proceso. Y pensar en qué otro tipo de cuestiones a la hora de dar estos programas el cliente puede elegir. Quizá el cliente puede elegir en qué se quiere capacitar. Quizá no todas estas decisiones tienen que ser tomadas por la organización. Y quizá en la medida en que le demos un poco más de relevancia a su protagonismo en la intervención, tenga más incentivos para comprometerse a largo plazo con esa intervención. Sí. Pensé que querías decir algo. En lo que tiene que ver con utilizar el poder de las normas sociales, un poco ya lo hablamos, así que no voy a ser reiterativa, pero es tener esta pregunta en nuestras cabezas de cómo le mostramos a nuestros clientes que ellos son el caso de éxito, que no hay un caso aislado de éxito, que todos son potenciales casos de éxito en esta intervención que estamos realizando. Y también una forma de hacer eso más tangible puede ser visibilizar etapas de cumplimiento. Terminó una parte de la capacitación, pagaron X cuotas del crédito, ahorraron tanto dinero y quizá pueden tener como distintos
distintas escalas en donde van creciendo, se les da una pulsera, se les da una medalla, se les da una moneda, pues cosas que hagan visible que esa persona pudo tener un logro. Y por último, en lo que tiene que ver con pensar en qué momentos comunicar, siempre se dice que hay como, desde la ciencia del comportamiento, que hay determinados momentos donde los seres humanos estamos más propensos a recibir información y hacer cambios, ¿no? Hay algunos de estos momentos que son difíciles de usar en programas, pues son siempre los mismos y tiene que ver con el primer día del año. Yo me propongo hacer un montón de cambios. Todos los lunes yo me propongo empezar algo nuevo. El día de mi cumpleaños tengo una resolución de empezar algo distinto. Pero por ahí es pensar, más allá de que a veces se puedan usar estos ejemplos que siempre son los mismos, pensar en qué momento un cliente puede llegar a estar más receptivo. Quizá, no sé, con el nacimiento de un hijo, cuando se compra, cuando, no sé, está pensando en comprarse una casa. ¿En qué momento le damos el contenido de la capacitación? Si se lo damos un día cualquiera, en donde está haciendo cualquier cosa y está pensando en cualquier otra cosa, por ahí es diferente que si le llega un insight sobre cómo armar un presupuesto cuando está en el negocio tratando de resolver un problema. Quizás es distinto cómo la gente evalúa un crédito para la vivienda cuando está pensando en hacer una refacción en su propia casa. Entonces, en la manera en que por ahí podamos conocer más cuestiones particulares de las circunstancias de nuestros clientes, podemos customizar estas piezas de comunicación para que les lleguen en momentos claves en donde sabemos que ellos están o por tomar decisiones o pensando en determinados temas que los van a hacer más receptivos versus recibir esta información en cualquier momento. Por ahí le pongo onda porque le tengo cariño a mi institución, pero a los 10 minutos me lo olvidé. Y por último, solo porque soy una apasionada de la evaluación de impacto y porque siento que es un recurso que se usa muy poco, le quería dejar este mensaje de lo importante que es medir y qué cosas son importantes medir. En general, las organizaciones estamos midiendo cuántos cursos de capacitaciones dimos, cuántas personas asistieron a los cursos, cuántas cuentas bancarias se abrieron. Y estas son más medidas del desempeño de la organización, porque son cuestiones que la organización controla. Yo tengo recursos, los bajo a un programa y abro cursos, y abro cuentas, y abro productos. Pero esto no nos da una medida del impacto, simplemente nos da una medida de qué es lo que hicimos con el dinero que teníamos disponible. Y está buenísimo porque hay que medirlo, no es que no hay que medirlo. Lo que está mal es confundirlo con impacto, porque impacto tiene que ver con lo que nosotros no controlamos como organización, que es qué hacen nuestros usuarios con esos productos y esos servicios que les dimos. ¿Los están usando? ¿Les están generando algún beneficio? ¿Están ahorrando más? ¿El negocio creció? ¿Esos conocimientos que aprendieron en el curso realmente les sirvió para mejorar el manejo del negocio? Y esas son cuestiones que muchas veces no llegamos a medir y que por ahí a veces simplemente se miden con encuestas, y las encuestas tampoco nos dicen información siempre tan como precisa de qué es lo que realmente está pasando, porque muchas veces la gente exagera o trata de decir lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, la verdad es que la única medida de la realidad es tomar datos de la realidad. Y esto se hace muy poco, pero esta es la única medida que nos va a decir si efectivamente una intervención que nosotros aplicamos fue efectiva o no. Y también lo que es importante, nos va a decir en qué público fue más efectiva que en otros. ¿Les resultó más a las mujeres que a los hombres, a grupos jóvenes que a grupos más adultos, a personas en ambientes urbanos o rurales, a personas que tienen más o menos educación? ¿A quién le fue más útil y a quién le resultó más dificultoso vincularse con el programa y poder disfrutar algún impacto positivo? Entonces los invito a, no les voy a decir en esta charla cómo hacer, eso puede ser en una próxima charla o me pueden escribir, pero los invito a que traten de hacer el esfuerzo de no solo medir el desempeño de la organización, sino también medir el impacto de los programas y entender
en qué medida estos programas fueron efectivos a la hora de cambiar comportamientos. Y por último, les dejo algunos recursos que están dando vueltas por ahí, si es que quieren saber más sobre ciencias del comportamiento en distintas temáticas, algunos libros y algunas organizaciones a las que se pueden conectar online y ver un poco de qué están hablando, cuáles son los debates hoy, cuáles son los experimentos que se están haciendo en distintas partes del mundo. Y ojalá esta charla haya sido como el primer granito de arena para que se puedan empezar a entusiasmar con este tema. Les agradezco el tiempo y Ine, te agradezco a vos y a Ril por la oportunidad de haber podido participar y contar un poquito de las cosas que estudio e investigo que me apasionan tanto. No, Brenda, realmente fue fascinante escucharte. Les cuento a todos que Brenda se suma, es parte de como nuestra asesora académica de este proceso, de este trabajo que estamos haciendo de inclusión financiera en los gobiernos locales, y para nosotros es un lujo contar con vos, Brenda, así que gracias por sumarte a esta iniciativa. Y bueno, quizás un poco para resumir un poco los mensajes más importantes que nos dejás la importancia de pensar desde el usuario, nos dejás información acerca de los sesgos, de cómo funciona realmente nuestra cabeza, cómo como personas no somos tan racionales como pensamos, sino que nuestra cabeza funciona de manera diferente, y es imprescindible que como decisores públicos podamos tomar ese insumo de información para realmente diseñar cosas que funcionen, ¿no? Me quedo también con la importancia, bueno, voy a repasar un poquito los sesgos que nos comentaste, el sesgo al cambio, al presente, el sesgo a la escasez, el tema de la carga administrativa tan importante para cuando diseñamos política pública, y el tema de los mensajes, ¿no? Cómo comunicar, cómo llegar, quién es el mensajero, y ese modelito del final que nos presentaste, realmente creo que puede llegar a ser tan útil para que cada uno, ahora que nos está escuchando, tome ese modelo y se ponga a implementar todas las cosas que están haciendo, cómo pueden simplificar esos pasos, cómo hacerlo más atractivo, cómo poder, usar las normas sociales para impulsar los cambios de comportamiento. En la inclusión financiera, que fuiste súper rico en todos los ejemplos que nos fuiste dando, pero creo que todo lo que nos diste también aplica a todo el abanico de política pública en general. Así que realmente un lujo contar con herramientas tan aplicables, tan concretas, que nos permitan pasar a la acción. Y bueno, esto de medir para aprender, porque además esto que decíamos, ¿no? Argentina es un contexto tan distinto a otros lados del mundo. O sea, por un lado pienso que es importante poder investigar y ver qué cosas funcionan en otros lados, entonces estas investigaciones que nos trajiste me parece tan potente para realmente decir, bueno, cuáles son las cosas que en tendencia en los seres humanos funcionan, pero bueno, evaluar nosotros de manera rigurosa para aprender qué funciona en nuestros contextos particulares y diversos. Así que, bueno, realmente un lujo escucharte, Brenda, y espero que sea la primera de varias, porque realmente hay mucho para aprender y para seguir trabajando en este tema. Buenísimo, Ine, muchas gracias por este resumen final. Gracias, nos vemos, adiós y gracias a todos por escuchar.